la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Muy buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos brinda su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, el pasado 9 de agosto se cumplieron 75 años de la ley 1494, o mejor conocida como ley 1494, que fue la ley que creó la jurisdicción contenciosa administrativa, que es una jurisdicción cuya misión esencial es el control de la administración o facilitar que los ciudadanos puedan accionar cuando algún funcionario o la administración se excede en el uso de las facultades que le atribuye la ley o la Constitución. Esta ley ha sido objeto de muchas discusiones, modificaciones posteriores, por ejemplo, una muy importante en 1954, que le atribuye estas funciones de tribunal administrativo a la Cámara de Cuentas. Ya luego vino otra modificación en el año 2007 con la ley 1307, que hace un cambio paradigmático de esta jurisdicción, transfiriéndola o creando un control judicial de los actos administrativos. Bueno, ha habido una evolución importante en el país, ha habido una evolución importante en la República Dominicana, pero hace 2 días que el Poder Ejecutivo depositó un proyecto que modifica esta ley, la ley 1494, y establece todo un ecosistema completo que trae, entre otras tantas cosas, la completa conformación de la jurisdicción administrativa, creando los tribunales administrativos o formalizando la creación, porque ya la Constitución Dominicana lo había establecido, los tribunales administrativos de primera instancia y varios tribunales que fungirían como cortes de alzada en diferentes puntos del territorio nacional. La realidad al día de hoy es que esa jurisdicción solamente cuenta con el Tribunal Superior Administrativo, que tiene la responsabilidad de controlar todos los actos que se impugnan ante los tribunales y que tienen que ver con esta materia. Para entender la importancia de esta legislación, es bueno remontarse al origen del derecho administrativo. El derecho administrativo es un derecho, vamos a decir, de corte moderno. Surge y se desarrolla en el marco de la Revolución Francesa. Y aquí, José Luis, tú que eres una mente que estás dotado de una especial formación en temas históricos, podemos ver ese contexto histórico en que se desarrolla este derecho administrativo. Cuando surge la Revolución Francesa, esa Revolución Francesa inspirada en estos principios de igualdad, fraternidad, esa Revolución Francesa desplaza a la monarquía, desplaza el poder que acumulaba la nobleza y el clero. La aristocracia pasa a un lado y nace o comienza a surgir el espacio que va a ocupar el burócrata. Así es, la burguesía, así es. La aristocracia pasaría gradualmente, porque no fue un proceso automático, a dejarse de ser la detentora del poder por herencia, por sangre. Claro, el mundo igual, insisto, los cambios son graduales, tardaría mucho tiempo en que estos cambios se pudieran dar de manera completa, pero todo el siglo que continuó, tanto en el Reino Unido, en Francia, en otros países que no necesariamente pasaron procesos revolucionarios, pero sí nacería ya el Estado, que sería administrado ¿por quién? Por una persona preparada, tanto por la parte empírica como por la parte académica. Nacerían esas figuras por las cuales los partidos políticos lucharían en las elecciones. Por ejemplo, en la República Dominicana, uno de los primeros puestos que se aspiró desde el punto de vista de la burocracia estatal era el colector de aduanas. El colector de aduanas era una persona con mucha importancia en la administración pública de ese entonces, porque ¿dónde estaban los bienes que el Estado podía adquirir y fiscalizar por lo que saliera y el costo de los aranceles? En esas naciones tuvo mucha importancia el tema de la administración municipal. Muchísima importancia tuvo el tema de la administración municipal. Y como fueron las naciones donde primero se dio la revolución industrial, es evidente que también creció muchísimo el aspecto de la regulación económica, el tema de los impuestos que se le quitaba, los tributos a esas nacientes empresas. Es evidente que a partir
de ese proceso histórico que tú mencionas y de la propia Revolución Norteamericana, la idea del Estado, la idea que anteriormente había sido solamente teórica en los escritos de Montesquieu y de otros importantes autores, ahora pasaba a la práctica, ahora se convertía ciertamente en un área donde se detentaban empleos, donde se detentaba poder, donde comenzaba la administración a discutirse desde ese momento cuál es el tamaño adecuado, cuáles son las subdivisiones adecuadas, cuántos ministerios, cuántas carteras. La administración francesa y más adelante la española, y tú lo conoces muy bien como conocedor de derecho administrativo y tributario, son posiblemente dos de las primeras escuelas que lograron nutrirse y sentar base de cómo debía manejarse la cosa pública. En ese mismo orden, no se puede entender lo que estamos señalando si no es con ese contexto histórico. Recuerden que en ese momento existía una monarquía absoluta, que estos conceptos que lo vemos como ordinario, 3 poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, era un concepto que no existía, se concentraba todo el poder en manos del monarca, es decir, que la función del ejecutivo, de dirigir, de administrar, estaba concentrado en el monarca, la función de legislar, de crear leyes y normas, estaba concentrado en el monarca. Lógico, en la evolución del tiempo y con las presiones de la burguesía fue cediéndose y creando ciertos espacios de poder para los llamados estamentos. Todavía conservando el poder de veto. Así es. Y también el poder de juzgar. Entonces, ese poder de juzgar poco a poco también fue cediendo, pero uno dice, pero ¿cómo un monarca puede juzgar? Sí, solamente se juzgaba a los nobles. No había un derecho del ciudadano común y corriente de acceder a la justicia. Solamente los conflictos surgidos entre los nobles o entre los nobles y el Estado es que daba lugar a estas audiencias que conocía ese monarca y que en esas funciones daba los fallos o asumía las funciones del Poder Judicial. Y el derecho de los comunes, que decir solo a la gente, a los muchachos jóvenes que ahora estudian derecho, el derecho de los comunes era una ordalidad de sangre, robó, aunque no se demostrara, córtele la mano. La pena de muerte se administraba de manera alegre y, señores, el mundo de las garantías es muy reciente. El pasado, hay que decirlo, usted se va a 150, 160 años atrás y a la gente le sorprendería lo fácil que el garrote vil, busque qué significa eso en Google, se administraba y el cepo y métele la cabeza ahí, apriete. Las cosas han avanzado mucho y muy rápido en términos de la historia humana. O sea, son 2 siglos de garantías procesales. Es así, yo diría que, bueno, apenas 1 siglo y algo, vamos a decir. Pero aquí tenemos que ver en este contexto de la revolución el nacimiento del derecho administrativo y es interesante ver cómo se diseña y se configura. Porque cuando se da el golpe de la revolución, las cosas no eran de color de rosa. Ya el Parlamento estaba en control de los revolucionarios, el Poder Ejecutivo estaba representado por los revolucionarios, pero la pregunta que se formulaban es ¿qué hacer con el Poder Judicial? Ese Poder Judicial estaba en manos de los nobles, que eran los jueces profesionales que tenían a su cargo impartir ya la justicia ordinaria. Entonces, de aquí es que nace la necesidad de codificar. Porque se estaba entre la alternativa de imitar el modelo inglés, que ya había tenido una revolución menos famosa, pero sí importante y significativa. Ya tenía 100 años de esa revolución inglesa, pero ese modelo inglés implicaba la inexistencia, vamos a decir, de legislaciones formales y era la jurisprudencia la que iba creando los precedentes y en función de esos precedentes, bueno, se juzgaban los casos futuros. Bueno, pues en este modelo francés se generó la disyuntiva. Vamos a permitirle a esos jueces que operen como una corriente contraria a las ideas revolucionarias. Por eso es que se codifica en el ámbito del derecho privado y que se le dice a ese juez, mira, tú solamente eres la boca de la ley. Se le limita la posibilidad de interpretación y ese juez es mucho menos poderoso que el juez inglés. Pero eso es en el ámbito del derecho privado. ¿Qué pasa en el ámbito del derecho público? Bueno, pues que a ese juez se decidió no permitirle controlar los actos de la administración. Excelente. De manera que en el derecho francés se construye, aunque hablamos de esta teoría de Montesquieu, de los 3 poderes del Estado, que previamente la teorizó John Locke, bueno, son contemporáneos. Padre del liberalismo. Pero efectivamente esa justicia administrativa tuvo un desarrollo distinto, porque se decidió en Francia no someter los actos de la administración al control judicial. ¿Qué pasa? Que en los primeros años esos se prestaron a ciertas arbitrariedades de parte de la administración y hubo que buscar una solución. ¿Cuál fue la solución? Bueno, retomar aquel viejo Consejo Real, dándole la forma de llamado Consejo de Estado,
que fue el que a partir de ese momento comenzó a juzgar las diferencias, los reclamos que tenían los ciudadanos, las diferencias entre los diferentes estamentos, órganos del Estado, en el marco de ese proceso revolucionario. De manera que aquí se genera un sistema de control de la administración que es paradigma prácticamente en toda Europa y en el mundo. El mismo Poder Ejecutivo, la misma administración es la que controla sus actos. Y con una nota muy importante, que no existía una codificación. En función de los precedentes, precisamente de la misma administración, es que se van creando los principios, las normas, las reglas que al fin de cuentas van generando el control de los actos de la administración. De manera que, bueno, también hay otro modelo, que es el modelo estadounidense, que también la famosa sentencia de Madison versus Marbury, que es el que le da el carácter normativo a la Constitución, es también un precedente importante que genera el control judicial en Estados Unidos de la administración. En Estados Unidos sí, es otro modelo en el que es el Poder Judicial en el que hace el control. Bueno, en la República Dominicana, para ya concluir, tuvimos un modelo similar a partir de la ley de 1947 al modelo francés, en el que la misma administración tenía el control de sus actos, pero con la modificación del 54 que le atribuye a la Cámara de Cuentas un análisis en primera instancia y luego colocarlo bajo el control judicial con una posibilidad de recurso de casación. Bueno, pues logramos un sistema mixto. Ya con la ley 13-07, a la transición al control judicial de los actos administrativos, se llega a un sistema más parecido al sistema americano de control judicial, pero en el marco de una jurisdicción administrativa. De manera que sea bienvenida esta propuesta de reforma a la ley 1494 y esperamos que esa propuesta se traduzca en una administración más efectiva, que se apegue más a la ley y que al fin de cuentas cumpla con ese Estado de Derecho que todos soñamos en la República Dominicana. ¡Llévatelo, Cundo!